Tiene este título y escogí para dar el marco de entrada a la conferencia este diagrama de Cedric Price a propósito de sus investigaciones que culminan en el año 68 a propósito del aprendizaje, ¿cierto? Con su investigación de learning, en el fondo toda la teoría aplicado a sistemas abiertos, básicamente, así lo entiendo yo, y cómo estos sistemas abiertos pueden desenvolverse en estrategias de diseño que vinculen básicamente la indeterminación, ¿cierto? O sea, posibilidades implícitas en los proyectos donde las relaciones entre las piezas y partes del proyecto quedan abiertas a que sucedan cosas que el arquitecto no planifica o no concibe desde un inicio. Por eso elegí el diagrama y a propósito de ese diagrama que tiene varias posibilidades o en el fondo tiene como una línea divisoria, ¿cierto? Que es como entre la teoría y el diseño. Y en el fondo está la investigación, la crítica, ¿cierto? Y la reflexión de la disciplina por un lado, que siempre se asociaba a la teoría, y por otro lado se cruza esa línea y está en el fondo el diseño propiamente tal, ¿cierto? Con cada una de las posibilidades, que es una especie como de tesis que hemos conversado bastante acá en la escuela, que yo adscribo bastante, de que está de alguna manera polarizado y atomizado el ejercicio de la profesión, o al menos que sea así, la recibí yo en mi formación académica. Entonces estaban como todos estos 8, 9 caminos posibles, pero no habían muchas personas, ni una formación, ni un mensaje desde la gente que a uno lo formó, por decir así, en donde pudiesen haber cruces entre estas distintas posibilidades de mirar la arquitectura, ¿cierto? O entenderla. Eso es lo primero. En segundo lugar, la estructura de la presentación tiene básicamente 3 capítulos. El primer capítulo se denomina proyectos de arquitectura y básicamente son colaboraciones o obras que van a ir pasando muy rápido, de obras en las que me tocó participar colaborando con oficinas como la de Albano y Riquelme al principio, ¿cierto? Los primeros 4 años, en paralelo prácticamente al estudio de la carrera. Algunos de los proyectos sin entrar en detalle, luego entro a trabajar a un estudio más corporativo, ¿cierto? Donde hay cargos, estructuras, jerarquía y cosas de ese tipo, y pude tener en el fondo participación en proyectos de diseño de alta complejidad, de una escala, en el fondo, y una cantidad de actores interviniendo muy potente. Colegios, universidades, básicamente, hospitales también, edificios de salud. Y básicamente asociado a este conocimiento, diría yo, más técnico y como en programas complejos, de alguna manera, de arquitectura, termino básicamente concluyendo en esta lámina que básicamente las estrategias de diseño, ¿cierto?, en las que yo comencé los primeros 6 años, 8 años de ejercicio de la profesión, fueron en el fondo en base a estrategias, como yo denomino, cerradas, donde las decisiones que informan la forma de la arquitectura se encuentran dentro de un contexto o de un paisaje muy entre paréntesis canónico de la disciplina, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿en qué se traduce esto? Que el arquitecto recurre a conceptos, ¿cierto?, que están preconcebidos y preestablecidos como una especie de catálogo de posibilidades donde los arquitectos recurrimos para finalmente justificar o informar la toma de decisiones en las estrategias y en los procesos proyectuales. Entonces, asociado a esto, básicamente los procesos de producción de conocimiento, entendidos bajo esta forma por la cual partía, se entienden básicamente que operan desde un contexto, ¿cierto?, genérico, que es este catálogo de posibilidades preconcebidas, por decir así, de la disciplina de la arquitectura, y uno echa mano a este contexto genérico para, en el fondo, tener una salida específica. Esa es como la tesis o una especie como de conclusión de esta primera parte, ¿cierto?, del ejercicio de la profesión. Luego abre un segundo capítulo que denominamos proyecto del proyecto, que es el argumento, básicamente, que desarrollo, donde básicamente la academia tiene yo diría un rol que es muy relevante, que es, a propósito del ejercicio docente, y en paralelo a esta obra que comentaba al principio de estos proyectos de alta complejidad, pude empezar a darme cuenta de que la docencia era un canal, ¿cierto?, un catalizador para poder en el fondo descubrir otras posibilidades
a propósito de la arquitectura. Dale nomás. Y en el fondo, como ejemplo, ¿cierto? Ahí hay algunas de las imágenes de distintos proyectos, sea cursos, talleres, donde me tocó en el fondo dirigir o participar. Y toda esa experiencia académica sumada a esas referencias que aparecían ahí, en el fondo, que son desde, bueno, libros, ¿cierto? Desde Enrique Walker, Neil Brenner, Richard Sennett, ¿cierto? Con su Ciudad Abierta, etcétera. Básicamente hay otra tercera componente que es la de estas experiencias, por decir así, detonantes o gatillantes, que básicamente son la participación en conjunto con Juan Pablo, con el entrevistador de hoy, en ciertos proyectos de título que culminaban la carrera construyéndose, ¿cierto? Haciéndose realidad. Entonces, lo interesante de estos sistemas, que comentaba que eran en el fondo inicialmente nacían cerrados y uno iba desde un contexto genérico hacia una salida específica, básicamente lo que uno descubre con este tipo de intervenciones que nacen desde la academia y van a buscar un contexto que es en el fondo específico, es decir, mapean y levantan una cantidad de información sobre un contexto y sobre un paisaje que hoy día existe, ¿cierto? Y nos está antes que nosotros en el fondo operemos y tengamos cualquier tipo de operación en este contexto. Entonces, básicamente es interesante esta imagen, entender cómo se invierte un poco el rol político del instrumento de regulación de la seguridad y del control, ¿cierto? Como de la sociedad civil, que es la policía, y básicamente en el proyecto de Raimundo Isla, que es esta intervención en las esquinas de los paseos Huérfanos y Ahumada, que fue un proyecto que duró construido solamente 2 horas, fue muy notable cómo en todo el proceso que él realizó fue sociabilizando con los distintos actores y fue estableciendo relaciones que llegaron a tal punto de que se invirtió de alguna manera la relación que explicaba de estas, no sé, pues, políticas del orden de alguna manera, del resguardo del espacio público. Y en el fondo los carabineros, que conocían perfectamente a Raimundo y el proyecto y lo que estaba haciendo, le explican a una persona que está pasando por ahí de qué se trata en el fondo la intervención, que era un centro cultural o un museo del derecho a la ciudad, ¿cierto? Entonces, es muy interesante cómo eso se materializa en este ejemplo. Y démosle nomás. En el fondo, lo que un poco trataba de cerrar como idea, ¿cierto?, es que las estrategias, por esta mezcla que comentaba de, en el fondo, academia, ejercicio académico en paralelo a la práctica, más un marco teórico importante que uno va estudiando y leyendo en relación al desarrollo de esta academia y prácticas espaciales concretas, ¿cierto?, desde el estudio de la oficina de uno, privado. En el fondo uno concluye, ¿cierto?, que básicamente estas estrategias de diseño abiertas ahora son aquellas decisiones donde se informa la forma, se encuentra en el fondo, lo que informa la forma se encuentra dentro del contexto de un paisaje que existe. Entonces, lo que es interesante entender y revisar de mi caso personal es, en el fondo, los últimos 5 años, cómo a través de varios ejercicios puntuales he intentado invertir el proceso. Básicamente, en vez de ir a operar sobre un contexto genérico como de catálogo de posibilidades que los arquitectos tenemos en relación a la forma y a sus estrategias, en el fondo he tratado de aplicar en todos los proyectos el proceso inverso cognitivo, que es tratar de ir al paisaje que existe hoy día, antes de que uno opere, levantar todos esos sistemas de relación y básicamente de esos sistemas de relación obtener o crear, o en el fondo crear, diría yo, construir argumentos, ¿cierto? Y esos argumentos básicamente lo que hacen es relacionar partes del sistema que ya existen y solamente la estrategia de diseño y el proyecto de arquitectura es una construcción de esa relación. Yo creo que se logra entender. Entonces, en ese sentido, el arquitecto, como digo ahí, construye argumentos proponiendo nuevas relaciones sobre este contexto, lo modifican, lo cambian, lo alteran, pero en algún grado operando sobre este paisaje que ya existe. Y un poco se invierte la idea, ¿cierto?, que es desde un contexto específico hacia una aplicación genérica, es decir, es todo lo contrario de lo que comentaba al principio. Y eso es un poco lo que me tiene, es un poco parte de la agenda, ¿cierto?, que me tiene como, diría yo, ocupado en estos últimos 5 años y hacia adelante. Bueno, y el tercer capítulo, en el fondo, se ha denominado Arquitectura del Proyecto, básicamente,
que es entender ciertos ejercicios concretos, ¿cierto?, de práctica de la arquitectura. Y hay cuatro ejemplos que vamos a mostrar, y básicamente es una declaración de posición a propósito, de hecho, de las posiciones de la escuela disciplinaria, una postura donde la arquitectura, creo, es entendida más como un sistema de relaciones políticas, culturales, económicas, desde donde las estrategias proyectuales, ¿cierto?, que uno aplica, permiten hacer evolucionar el paisaje y el contexto existente, que es un poco lo que explicaba anteriormente, modificándolo, impactándolo socioespacialmente, o a veces no. Uno toma como esas decisiones si tiene impacto o no impacto en el espacio como real, ¿cierto? Luego, bueno, el primer ejemplo es la Casa en la Ciudad del 2013, ¿cierto?, realizada con Romero Silva Arquitecto, hecha en Vitacura. Y básicamente lo interesante de esta obra, o que nos atrae, es que, dale nomás, de este primer diagrama que en el fondo comentaba al principio, dejo encendida los aspectos de esta postura, ¿cierto?, disciplinar, que yo creo que están implícitas en cada una de estas obras que vamos a ver. En primer lugar, hay una especie de crítica, ¿cierto?, hay una reflexión, ¿cierto?, desde un aspecto constructivo, técnico del presupuesto, y también una observación bien potente con no modificar a propósito, sacándose un poco el peso que uno tiene desde que empieza como a ejercer, de hacer formas, como mostraba un poco al principio, no sé, sugerentes, ¿cierto?, o atractivas exteriormente. Un poco acá el ejercicio fue a propósito todo lo contrario, limitado por el presupuesto, claramente está, donde básicamente las intervenciones se concentran todas en el interior, la casa prácticamente por fuera no se toca, o muy poco, y básicamente se diseñan todos los objetos, y acá aparece algo que es atractivo, que es la estrategia del primer piso es básicamente el mismo, y el segundo piso se conservó la estructura perimetral de la casa, que básicamente era un perímetro en tabiquería de madera, ¿cierto?, y en el fondo se liberó todo el cielo falso y se apareció la estructura existente. Entonces, de estas estructuras existentes, concretamente del tabique, por ejemplo, por poner un ejemplo, el de la cama principal, aparecen ciertas posibilidades que uno no diseñó, pero sí dejó abiertas a que pudiesen aparecer, ¿cierto?, como que los usuarios fueran colonizando o apropiándose de este lugar. Entonces, me gusta mucho esto de poder mostrar la imagen, concretamente la de la derecha, donde aparece la hija de esta familia, en el fondo aparece con una mesa que ellos mismos armaron en este como tabique descubierto, un escritorio al fondo donde nosotros no concebimos absolutamente nada, lo dejamos como un espacio abierto, y aparecen como prácticas y uso del espacio, que es un ejemplo bastante, no sé, sencillo, creo yo, y simple, pero para nosotros, y para mí particularmente, es muy potente. El fondo de poder como darse cuenta, después de 5 años de diseñada y entregada en el fondo esta vivienda, donde aparecen, a propósito de las actividades de los niños concretamente, aparecen posibilidades que uno no pudo ver y a propósito un poco dejó abiertas, ¿cierto?, dentro de esta lógica, como les comentaba, de la estrategia un poco más abierta. Luego un proyecto de investigación realizado con Diana y Rafa y la Cami, que básicamente son espacios urbanos en fricción, a propósito de la Bienal Impostergable. Proyecto presentado ahí, básicamente acá está, claro, y básicamente investigación, academia y un área como performática bien relevante en esta investigación, donde básicamente lo que hicimos fue hacer un levantamiento de todos los centros sociales y las canchas de fútbol y las comunidades en el fondo de juntas de vecinos asociadas a la vinculación de estos 3 espacios. Se realizaron muchísimas, se hicieron trabajos en terreno con distintas juntas de vecinos y básicamente se realizó un proyecto que planteaba este campo de trabajo. A propósito de un levantamiento de contexto específico, se realizó una propuesta genérica, que es un poco lo que comentaba al principio, aplicado, ¿cierto? Entonces hay campos de desarrollo deportivo, campos de desarrollo social y básicamente una plaza. Entonces las estrategias de diseño son dejar estas estructuras en el perímetro para poder potenciar la utilización y las prácticas socioespaciales que las mismas personas básicamente daban y las utilizaciones en el fondo posibles de esta estructura, ¿cierto?
Luego tenemos el siguiente ejemplo, que es el taller en la ciudad del 2015. Y este proyecto es interesante porque es un encargo medio curioso que un arquitecto generalmente no recibe, de otro arquitecto que no se dedicaba básicamente a eso, y tenía un hijo que estudia arquitectura y en el fondo era hacer el espacio de trabajo, dormitorio, taller, una mezcla media rara en el fondo, para su espacio de desarrollo en el fondo mientras estudiaba la carrera de arquitectura. Entonces básicamente acá lo mismo, esa mezcla del diagrama inicial, y este esquema es interesante. Me gustaría detenerme un segundo porque básicamente resume como todas las estrategias de diseño que tenían y la problemática que después apareció, que la encuentro casi lo más sugerente del proyecto. Claramente, en este caso, aparece un desarrollo técnico constructivo donde la restricción autoimpuesta por nosotros básicamente tenía que ver con testear la construcción de un proyecto en un sistema existente donde no se tenía que alterar la vivienda. Esa era una regla en el fondo que nos pusimos, en ningún caso. Entonces no teníamos que, con toda la faena del tiempo que duraba la obra, no teníamos que alterar en nada esta vivienda. Entonces hizo una faena 100% seca, es una obra 100% de madera, construida sobre una ampliación que tenía en el primer piso la vivienda existente. Entonces básicamente ahí se ven las distintas unidades espaciales y cómo el proyecto, la estructura es la arquitectura a la vez, son como lo mismo, y mobiliarios al interior, en el fondo, que es el mueble donde se guardan todas las cosas, es el elemento que estructuralmente da un diafragma para que frente a solicitaciones horizontales, hay unas imágenes dentro que se entiende, básicamente es el muro, la fachada que está expuesta aquí a mano derecha, todo ese espesor de 50 centímetros es estructural para dar en el fondo la solicitación, o sea, para que frente a torsiones en el fondo y solicitaciones horizontales esto funcione adecuadamente. A la vez hay una cosa interesante con la materialidad, de en el fondo concebirla como con este revestimiento de fórmica de pizarrón, para que se pudiese en el fondo dibujar, colgar libremente en todos los lugares, incluyendo las puertas y los muebles mismos, ¿cierto? Y estas son las típicas fotos, ¿cierto? En este caso sacadas por Bruno y Giliberto, que son post obra. Pero lo interesante es esa antena que aparece ahí, que es una antena de un radio aficionado, que es el vecino de atrás, en un barrio muy, muy acomodado, creo que de los demás de lujo dentro de la ciudad de Santiago. Y este personaje radioaficionado tenía un nivel de, como, no sé, poder, por decir así, de injerencia con esta radio, con todos los vecinos. Entonces, básicamente, lo interesante es que este vecino vino un día a tocar el timbre y nos conversó conmigo, me dijo, tú vas a hacer esto, que estás no sé qué acá construyendo, y básicamente como que me amenazó, por decir así casi, y entendí que era un actor relevante dentro del proyecto antes de tener 100% diseñado el proyecto. Yo se lo planteé a los propietarios, a los clientes, y les dije en el fondo que su proyecto, ellos lo quisieran o no lo quisieran, se iba a construir, o sea, se iba a modificar en el tiempo, producto de la injerencia que tenía este personaje. No lo tomaron en cuenta y después de un tiempo, este proyecto, por una queja y una tramitación que hizo el vecino en la municipalidad y con los vecinos, con otros vecinos, básicamente el proyecto se modificó entero por fuera y quedó así, que es como igual a la casa, ¿cierto? Entonces yo encuentro que eso podría ser como una cosa no deseable de mostrar, pero a mí me parece que es muy, muy, muy atractivo de entender cuáles son insisto, vuelvo a la idea inicial, estos sistemas que están operando antes de que uno llegue, y básicamente nosotros le dimos la estructura, no sabíamos exactamente en qué se iba a convertir, pero le dimos la estructura a este personaje para que en un futuro armara la fachada del edificio como él quisiera. Y un poco es interesante botar ese paradigma que cuesta mucho de esta formación que uno recibió, donde todo el exterior, ¿cierto? Y la forma y el efecto de la foto, ¿cierto? Y todo eso es como bastante importante, ¿cierto? Pero un poco el ejercicio a propósito de mostrarlo acá precisamente por lo mismo, porque muestra y refleja de que ese sistema en alguna medida creo que se incorporó dentro del proyecto. Y el último caso es un caso al que le tengo bastante cariño, que es el concurso Santiago Humano y Resiliente, donde aparece un ejercicio concreto, donde en el diagrama de la planta atómica, claro, de Sadie Price, aparece la crítica, por otro lado la investigación, aparece la academia, un aspecto político, un aspecto performativo,
También obviamente hay práctica porque los proyectos se van a construir. También hay desarrollos, aspectos constructivos y técnicos súper importantes porque había un presupuesto bastante acotado dentro del marco de este concurso. Entonces cruza un poco las líneas, ¿cierto? Esas fronteras de las que comentaba inicialmente. Y el proyecto básicamente lo que hace es que establece conexiones y relaciones de nuevo, sistemas que estaban operando antes que uno hiciera o pensara cualquier cosa. La posibilidad de muchísimos arquitectos titulándose y haciendo proyectos de papel daban la oportunidad de vincularse, ¿cierto?, con la estrategia, básicamente el proyecto, ¿cierto?, de la Fundación Rockefeller de 100 ciudades resilientes, donde dan fondos de $1 millón a 100 ciudades del mundo. Y básicamente en ese contexto Chile se había adjudicado hace 2 años, cuando se hizo este concurso, se había adjudicado estos fondos. Entonces en el fondo entraron en la gobernanza local de la gobernación regional de Santiago. Y alojándose ahí se desarrolló un proyecto en el cual el proyecto del concurso Santiago Humano y Resiliente básicamente lo que hace es tomar esta estrategia de la resiliencia de la ciudad de Santiago como base, ¿cierto?, como bases así literalmente del concurso, como marco teórico de alguna manera para elegir cada uno de estos 6 pilares de movilidad, medio ambiente, seguridad, riesgo, desarrollo económico y equidad social, tomar cada uno de estos pilares para poder en el fondo tomar cada uno de esos marcos que plantean estos temas y desde la academia, desde todas las universidades, en este caso de Chile, se pudieran plantear proyectos concretos desde la academia para poder en el fondo construirse, ¿cierto? Y básicamente el concurso inició como un concurso de ideas, se llamó Santiago Humano y Resiliente, se alojó en la Gobernación Regional de Santiago y vinculó a todos estos actores que están abajo, que esto es muy interesante también porque está el sector público, está sin duda la política, ¿cierto?, todo el poder político detrás, las estructuras de gobernanza de la ciudad de Santiago, el laboratorio de gobierno, el colegio de arquitectos, la asociación de oficinas de arquitectura, la REA, que es la red de estudiantes de arquitectura, ¿cierto? Y en el fondo apoyan el Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes, en este caso, produce el Grupo Arquitectura Caliente, donde en el fondo trabajamos muy en conjunto con ellos, y el Media Panel, que fue Plataforma y Art Daily. Entonces es muy interesante entender cómo en esta estructura básicamente se plantearon 12 finalistas y luego 6 ganadores con una cantidad de dinero para poder materializar estos proyectos. Un poco lo que comentaba lo mismo, esta es una de las sesiones, en el fondo la final de entrega, donde están todos los alumnos de distintas universidades, los 12 proyectos que fueron finalistas a comienzos del año pasado, los 6 proyectos en el fondo que ganaron, ¿cierto?, con toda su lámina y su entrega. Y básicamente lo interesante de terminar este caso es que recibí la noticia que hace 2 semanas se aprobó la gestión para poder construir en una primera etapa, que sería durante el segundo semestre de este año, de los 6 finalistas, 3 de estos estarían en proceso de construcción. Cosa que es algo que es bastante, yo creo, no sé, a mí me impacta bastante de cómo empezó a cómo finalmente se terminó materializando, o se va a terminar materializando en proyectos concretos, ¿cierto?, de práctica como real. Bueno, eso es. Muchas gracias. Bacán.